Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. El artículo 42 de nuestra Constitución Nacional establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a la protección de su salud, seguridad, intereses económicos, derecho al acceso a información adecuada y veraz, a la libertad de elección, a un trato digno y equitativo. Asimismo, las autoridades deben proveer a la protección de estos derechos y la legislación, establecer procedimientos efectivos para la prevención y la solución de conflictos. Hoy estaremos tratando las relaciones de consumo y en este marco nos extenderemos a la explicación de una resolución de sanción correspondiente al año pasado, la resolución número 270 de la Secretaría de Comercio Interior, que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la resolución del Grupo del Mercado Común número 37 del año 2019, en su carácter de Estado parte del Mercosur que tiene la Argentina, y esta resolución 270 es reglamentaria de la protección al consumidor en las transacciones de comercio electrónico. Asimismo, estaremos tratando la incorporación de la competencia de relaciones de consumo al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, esto cumpliendo la manda del artículo 129 de la Constitución Nacional, que otorga facultades jurisdiccionales a la Ciudad de Buenos Aires. Para ello, hoy nos va a acompañar un especialista en este tema. Breve pausa y enseguida volvemos con ustedes. Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Somos una clínica especializada en rehabilitación integral. Excelentes profesionales y tecnología de avanzada se unen en un entorno natural único para brindar atención física, intelectual y emocional a pacientes con trastornos neurológicos, traumatológicos y pacientes con requerimientos de asistencia respiratoria mecánica. Te esperamos en clinicaraucarias.com. Somos una empresa especializada en desarrollar herramientas jurídicas para abogados, entre ellas IJ Editores, Legister, OneUp, Lexcor. Conoce más en ij-ilg.com. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López.
bien, nuevamente de regreso aquí en Aires Constitucionales. Hoy vamos a tratar las relaciones de consumo. Para ello nos acompaña el doctor Flavio Lowen-Rosen. Él es director del Instituto de Derecho del Consumidor. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Muchas gracias, doctora, por la invitación, a usted, a la Asociación Argentina de Justicia en lo Constitucional. Siempre es muy importante e interesante que se traten estos temas que protegen a los consumidores en los medios para que la gente vaya conociendo cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son los derechos de los proveedores, cuáles son las obligaciones de estos y algo muy importante, cuál es el rol del Estado en toda esta cuestión. Exactamente, doctor. Coincido con usted, es realmente un tema de muchísima actualidad siempre y además de interés para la sociedad en general. Conocer sobre estas temáticas también a los usuarios y a los consumidores, es decir, educarlos en las relaciones de consumo, le da mayor defensa, ¿no? Incluso defensa en lo que hace a los derechos que están establecidos por la justicia constitucional o por la Constitución Nacional, mejor dicho. Doctor, decía usted que los sujetos involucrados entonces son los usuarios, los consumidores de bienes, usuarios de los servicios y que también, bueno, del otro lado están los proveedores, ¿verdad? Esto es, tienen vínculos jurídicos, ¿no? Más allá que existan contratos escritos o que no existan contratos escritos, allí hay vínculos jurídicos. Por lo tanto, hay obligaciones y facultades que tienen cada una de las partes por las prestaciones recíprocas que caracterizan este tipo de contratos. Si usted podría hacer una síntesis para ilustrar y quizás con algún ejemplo a los televidentes respecto de esta situación de prestaciones bilaterales entre ambas partes, cómo deben desarrollarse, cuáles son los derechos y las obligaciones que involucran a estos sujetos. Bueno, este es un tema muy importante porque hace básicamente no solo al derecho, sino también a las relaciones sociales. Porque el consumo, como ya lo dijo Kennedy hace muchísimos años, ¿sí? Hace casi 60, el consumo abarca a todos, porque todos somos consumidores, lo dijo un 15 de septiembre. Entonces, esto es lo importante, de ver cuál es el vínculo entre usuario o consumidor contra proveedor de bienes o servicios. Y también hay algo que quiero hacer hincapié, el rol del Estado. Porque usted cuando leyó hace un ratito o mencionó la Constitución Nacional, en el segundo párrafo del artículo 42 dice las autoridades proveerán a la protección de los derechos de los usuarios y consumidores. ¿Quiénes son los actores? Por un lado los usuarios, como bien dijo usted, de servicios, los consumidores de bienes y por otro lado los proveedores de bienes y o servicios. Y acá viene una cuestión que es muy importante. Esos proveedores pueden ser personas físicas o personas jurídicas. Esos proveedores pueden ser personas públicas estatales, personas públicas no estatales o personas del derecho privado. Ejemplo de persona pública no estatal, cuando un colegio profesional presta un servicio, ¿sí?, a sus matriculados, actuando como proveedor del servicio. Un ejemplo de una persona pública estatal que presta un servicio, cualquier persona pública estatal, AISA, que presta el servicio de suministro de agua y tratamiento cloacal a los consumidores. Y una persona del derecho privado que actúa como proveedor, todo el resto, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted va al supermercado, la tienda, sí, es una persona del derecho privado que está actuando como proveedor. Las obligaciones que recaen sobre estas personas proveedoras, sean del derecho público o sean del derecho privado, son las mismas, ¿sí? Porque son las cargas o deberes que establece el artículo 42 más las leyes especializadas, la 24.240 y las leyes especializadas que surgen de acuerdo a cada una de las actividades de que se trate. Porque el artículo 3 de la ley 24.240 establece que en materia de consumidor
nos encontramos ante un nudo normativo, lo que significa que derivan de esa norma troncal o central distintas normas que se aplican de acuerdo a la materia que nos involucra, normas que se van a aplicar en la medida que sean más favorables al consumidor. ¿Sí? Esto está muy bien tratado, la aplicación de las normas más favorables al consumidor, en el Código Civil y Comercial, surgido y cuya vigencia nace a partir del 1 de agosto del año 2015, donde en sus artículos 1094 y 1095 se toca los derechos que le corresponden como principios a los usuarios de indubio pro consumidor, aplicación de la norma más beneficiosa, interpretación más beneficiosa del contrato. Entonces, estas son cuestiones muy importantes porque hacen a la tutela del consumidor, tutela que debe ser llevada a cabo por los proveedores y también por el Estado. Y alguien me va a decir, ¿y el consumidor tiene que ser diligente y atento? Obviamente que sí, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. El consumidor es el débil, el profano, el inexperto, como lo dijo la Corte ya en el año 98 en Frigorífico Avícola contra el Estado, donde dijo que la información tiende a disminuir las diferencias cognitivas entre el experto y el profano. Sí. El experto el proveedor, el profano el consumidor. Entonces, lo importante de esto es cómo equilibramos esa balanza. Bueno, poniéndole cargas a los proveedores. ¿Cuáles son esas cargas? La contraparte del deber de información, por ejemplo. Entonces, el usuario tiene el derecho a ser informado, el proveedor el deber de informar, en forma adecuada, en forma veraz, en forma transparente, en forma oportuna. Las dos primeras cuestiones las dice la Constitución Nacional, también la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Nacional en el 42, la de la Provincia de Buenos Aires en el artículo 38, pero la Constitución de la Ciudad agrega dos cuestiones muy interesantes. Que la información debe ser transparente y oportuna. Sí, me quiero centrar en esta cuestión del derecho de acceder a información adecuada y veraz. Es importante la claridad, ¿verdad?, en la información. ¿Hay alguna normativa, alguna regulación específica, doctor, a este respecto? Mire, a nivel general podríamos decir que la claridad está dada por el artículo 4 de la Ley 24240 y por el artículo 1100 del Código Civil y Comercial. También no nos vamos a olvidar que recientemente salió en la provincia de Buenos Aires una ley de lenguaje claro que ya viene siendo esta ley una especie de norma disparadora de distintos pensamientos que estaban o distintas ideas que estaban desde hace unos 10 años hacia hoy en ebullición tratando de generar un lenguaje despojado, un lenguaje llano en la información al usuario. ¿Por qué? Porque ya lo decía hace muchos años Stiglitz, cuando en un artículo en la revista La Ley dijo algo que es muy interesante: la información no es publicidad, la información es dar un dato en forma objetiva para evitar tergiversaciones. Sí. Y la objetividad del dato obliga a que la información que se da sea clara, sea sencilla, sea breve, sea comprensible. Y digo que esto viene desde hace unos años porque cuando nace la modificación al artículo 4 de la Ley 24240 a través de la Ley 27250, en el año 2015, tanto el mensaje como el expediente en el cual trató la ley, en su proyecto originario, decían que las informaciones que suministran los bancos, las empresas, las organizaciones estatales en materia de impuestos, tasas, incluía al Estado como obligado, ¿sí?, y frente a sus contribuyentes, como obligado a brindar una información adecuada, clara y entendible. Pero lo importante acá es que no salió esa redacción, y la redacción que salió eliminó esa carga para las personas estatales cuando no actúan como proveedoras.
Bien, usted hablaba, mi información no es publicidad. ¿La publicidad obliga contractualmente a los proveedores? Sí, claro. Sí, claro, el artículo 8 de la ley 24.240 es parte del contrato. Lo que pasa es que la publicidad tiene un sentido distinto a la información. Sí, sí. Porque la publicidad tiende a captar y la información debe tender a brindar un conocimiento en forma objetiva y sin tergiversaciones que permita que la persona, usuario o consumidor, se vincule sin tener una mengua en su voluntad. Lo que garantiza la información es una voluntad plena del consumidor. Sí. Y esta es una de las principales cargas de los proveedores, brindar una información adecuada, veraz, sí, en condiciones de razonabilidad y en condiciones que el usuario la pueda comprender. Hay otras tantas obligaciones, como brindar el deber de seguridad, es decir, garantizar que el usuario no tenga ninguna mengua a su patrimonio ni a su salud física o psíquica en el marco de la relación de consumo. Hay otras obligaciones como garantizar la vida, la salud y la dignidad. Obviamente que garantizar la vida y la salud surge hasta de los derechos no enumerados del artículo 33 de la Constitución Nacional. Y el tema del trato digno es muy interesante en materia de consumo, también es un derecho no enumerado del artículo 33 de la Constitución, sí, pero es un tema muy, muy interesante, el trato digno, porque el artículo 8 bis de la ley 24.240 y los artículos 1096 a 1099 del Código Civil y Comercial tratan con profundidad esta cuestión, desde el punto de vista de evitar discriminación, sí, de evitar trato vejatorio, de evitar trato vergonzante, de evitar prácticas abusivas que impidan que el consumidor pueda acceder al servicio, por ejemplo, lo que está dispuesto en el artículo 1099 del Código Civil y Comercial. Doctor, es para profundizar cada uno de los temas que usted va mencionando, pero no quisiera que nos quedáramos sin la explicación de lo que anunciamos en la primera parte del programa. La resolución 270, sancionada, emitida el año pasado, que cobra vigencia en el mes de marzo de este año, es reglamentaria de las transacciones comerciales realizadas por Internet. Bueno, ¿de qué trata esta resolución? Y brevemente, porque quiero que también haga un comentario respecto a la incorporación de la competencia de relaciones de consumo al Poder Judicial de la Ciudad. Esta resolución 270 del año 2020 de la Secretaría de Comercio Interior incorpora como derecho interno a la resolución 37 de agosto del año 2019 del Mercado Común del Sur, es decir, el conocido como Mercosur. Lo importante de esta resolución es que viene a regular en forma específica algo que no estaba todavía regulado en forma específica, como ser el comercio electrónico en lo relativo o en lo concerniente a la información que se debe brindar en su marco, es decir, en el ámbito en el cual el consumidor se vincula con un proveedor a través del comercio electrónico. Y parece que quienes el anteaño, en el año 2019, sí, dictaron la resolución 37, se adelantaron a todo lo que ocurrió como consecuencia de la pandemia y de los aislamientos dispuestos en el marco de la protección de los ciudadanos como consecuencia del COVID, donde hubo sí un comercio electrónico muy importante. Bueno, esta norma se anticipó a eso. Y lo que establece es la obligatoriedad de que en toda operación electrónica la parte que va a vender el servicio le comunique a la que la va a comprar, es decir, al usuario o consumidor, con detalle el objeto, su razón social, su dirección, su número de quit, el precio y los adicionales del producto, las condiciones de comercialización, las garantías si corresponde que existe, si las hay, el plazo de garantía y las condiciones
de ejecución de garantía, si hay una garantía extendida y los precios de esta garantía extendida, los alcances de la misma. Es decir, lleva al comercio electrónico la misma información que tiene que haber para cualquier tipo de actividad, de actividad comercial, incorporando algo que es muy interesante, el periodo de reflexión en forma expresa, ¿sí? Que ya estaba consagrado por la 24.240, cuando una persona adquiría un bien fuera del lugar comercial, tenía la posibilidad de devolver el producto sin cargo para ella dentro de los 10 días en lo que se llama periodo de reflexión. Bueno, acá también la resolución 37, incorporada por la resolución 270, incorpora este periodo de reflexión, que es muy interesante tenerlo en consideración. Y voy a hacer un agregado muy interesante que incluye la resolución 37 desde el punto de vista informativo, que los proveedores deben brindar una síntesis que permita comprender al usuario las condiciones de la operación de consumo y sus efectos. Y esto es muy interesante, porque esto va más allá de la información como dato y va la información como explicación. ¿Sí? Y lo importante de la información es que el usuario la pueda comprender. Exacto. Porque la información pierde sentido y se convierte en algo abstracto cuando el usuario o el consumidor no la pueden comprender dada su complejidad. Porque información existe desde hace muchos años. Cuando uno hace 30 años pedía una tarjeta de crédito, le daban un contrato. El contrato tenía 60 hojas. ¿Alguien tenía la capacidad, si no está en el rubro jurídico, de comprender el tema? No, es muy difícil. Entonces, esa información se convertía en algo abstracto. ¿Sí? Porque la información, como lo dijo la Corte en 1892, la información debe evitar confusión. Totalmente. ¿Y la remisión a documentos que no formen parte del contrato? Esto es muy importante, su aclaración es muy importante, porque convierte a la información y al contrato y además documentos que lo integran en autosuficiente. Lo que significa que tiene que estar motivado. Si yo hago una comparación entre este contrato que no puede tener remisiones y un acto administrativo que tiene que ser, en virtud del artículo 7 de la ley 19.549, autosuficiente, los dos tienen que ser autosuficientes. El acto administrativo no puede tener revisiones que impidan que el administrado destinatario lo pueda comprender por sí, y el contrato no puede tener remisiones a terceros cuerpos que impidan que el usuario o consumidor lo pueda entender por sí. Pero no solo el contrato como cuerpo, sino cualquier información que le sea dada a los usuarios en el marco de la relación jurídica de consumo. Doctor, nos están quedando breves 4 minutos. Vuela el tiempo aquí. El tema es muy interesante y usted es un experto en el tema y lo hace más interesante aún. Quisiéramos conocer su reflexión acerca de que se ha sumado la competencia de relaciones de consumo al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Qué opinión le merece? Hace unos ¿Era años necesaria? Era necesario. Hace unos años se dictó en el orden nacional la ley 26.993 que creó el COPREC y la Justicia Nacional de Relaciones de Consumo a partir del artículo 41 de esta Justicia Nacional. Nunca se instrumentó en el orden nacional, las competencias eran tomadas en virtud del artículo 76 de esa ley por los distintos fueros, ¿sí? En el orden nacional, por los distintos fueros, de acuerdo a la materia que estaba involucrada. Hace 2 o 3 años hubo un convenio entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para transferir esa Justicia Nacional de Relaciones de Consumo a la justicia local. No se crearon los tribunales de consumo y a través de la ley de la Ciudad de Buenos Aires 6286, en su artículo 5, se creó, o mejor dicho, se incorporó al fuero contencioso administrativo y tributario la facultad de relaciones de consumo en
6 juzgados, ¿sí? En 6 juzgados, sobre los 24 existentes. Y esos 6 juzgados, que en este momento, si mi memoria no falla, es el 5, el 9, el 12, 21, 22 y 23, o 24, si mi memoria no falla, parezco quinelero dando tantos números, pero si mi memoria no falla son estos juzgados, son los que van a tener competencia exclusiva dentro del fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires para tratar este tema. Yo creo que es un avance que se considere al derecho de los consumidores como un derecho especializado para que jueces especializados actúen a los fines de su protección. ¿Sí? Como existe el derecho laboral, ¿sí? Como existe el derecho penal económico, etc. Son jueces especializados que van a tratar la cuestión. Muchas veces el riesgo, cuando hay pocos juzgados que tratan un tema en concreto, es que esos pocos juzgados tomen posiciones en determinado sentido que puedan ya a priori entender que demeritan el derecho de un proveedor o del consumidor. Claro. ¿Sí? Porque ese marco acotado ya también genera esa idea a priori, ¿sí? De cuál va a ser el sentido que le va a tomar cada uno de los magistrados intervinientes. Muy bien, doctor. Bueno, tenemos que concluir. Agradecemos muchísimo su presencia en este programa y que, por supuesto, se repetirá en el tiempo, ya le digo, un tema de tanta importancia para la sociedad. Así que muchísimas gracias por compartir todos sus conocimientos con ustedes. Muchas gracias por la invitación y muchísimas gracias por su atención. Por favor, doctor. Muy bien. Nos despedimos entonces hasta la próxima semana en Aires Constitucionales. No olviden visitarnos en la página de la asociación www.ajc.com.ar.